Bueno, hoy vamos a avanzar articulación temporomandibular. Vamos a entrar a la artrología, al estudio de las articulaciones. Y una de las articulaciones de la cabeza que es móvil es la articulación temporomandibular. ¿Cuál es la finalidad de esa articulación? Es de unir la mandíbula con el hueso temporal. Es una articulación diartrósica del género condilartrosis. Muchas veces decimos bicondilia, porque son los dos cóndilos de la mandíbula que se articulan con la cavidad mandibular del temporal. En toda articulación estudiamos las superficies articulares, los medios de unión, las relaciones que tiene la articulación y los movimientos que tiene la articulación. Eso en todas las articulaciones vamos a estudiar. Cuando estudiemos articulación del hombro, articulación de la muñeca, de la rodilla, etc., vamos a estudiar todas esas características. ¿Cuáles son las superficies articulares? Vamos a retirar ahí los ligamentos y la cápsula. Muy bien, por parte del hueso temporal, la superficie articular es la cavidad mandibular o la fosa mandibular, cavidad glenoidea también llamada. Esta está delimitada en la parte anterior por la raíz horizontal de la apófisis cigomática, que es el tubérculo articular, que ahí lo vemos. La parte anterior de la cavidad se llama tubérculo articular. Esa es la raíz transversa de la apófisis cigomática. La apófisis cigomática tiene una raíz longitudinal y una raíz transversa. Esta raíz transversa es el tubérculo articular. Por delante y por arriba de la fosa mandibular se encuentra el tubérculo cigomático anterior y en la parte posterior el tubérculo cigomático posterior. Esos son dependencias de la apófisis cigomática, que se encuentra en la región basilar de la cara exocraneal de la escama. Muy bien. Por parte de la mandíbula, la superficie articular es el cóndilo de la mandíbula. Este cóndilo es el que se articula con la cavidad mandibular. Esas son las superficies articulares, ¿ya? Y como toda superficie articular está recubierta de cartílago hialino. Muy bien. Por delante recordemos que en el borde superior de la rama ascendente se encuentra la apófisis coronoide y la escotadura, ¿no? Entre estas dos apófisis. Muy bien, esas son las superficies articulares. Se dice que el cóndilo tiene la forma de un lomo de burro, ¿no? Que tiene dos vertientes, una anterior y otra posterior. Los medios de unión los realizamos a través de la cápsula articular, el disco interarticular y de los ligamentos. Entonces vamos a ir colocando los ligamentos y el disco. Vamos a retirar la oreja, el cuerpo adiposo y esa grasa, ¿no? Simplemente nos abocamos a la articulación temporomandibular. Les decía que los ligamentos, que los medios de unión de esta articulación es a través de la cápsula articular, a través del disco interarticular y a través de los ligamentos de refuerzo. ¿Qué es la cápsula? Aquí tenemos la cápsula articular. La cápsula articular
es lo que envuelve la articulación. Es una membrana de tejido conectivo que envuelve la articulación. Esas son las cápsulas. Tienen la forma de un manguito hueco, en este caso tiene un orificio superior y tiene un orificio inferior. El orificio superior de la cápsula se inserta alrededor de la cavidad renal, en la parte lateral, en la fisura petrotimpánica, en el tubérculo anterior, en la parte anterior, y en el tubérculo cigomático anterior en la parte lateral. Esa es la inserción de la cápsula articular. Llega hasta el tubérculo cigomático anterior y hasta el tubérculo articular. Los ligamentos, tenemos un ligamento lateral y tenemos un ligamento medial. Ligamento lateral, como vemos aquí, se origina o se inserta en el tubérculo cigomático anterior, en una parte en la fosa mandibular, y va a ir a terminar a nivel del cuello, del cóndilo de la mandíbula. Ya el ligamento, este es más grueso que el ligamento medial. El ligamento medial se va a insertar en la fisura petrotimpánica y petroescamosa y en la espina del efenoides, y también va a ir a terminar en el cuello de la mandíbula. Y el otro medio de unión es el fibrocartílago o disco interarticular. Vamos a retirar la cápsula, el ligamento lateral, y vamos a ver más de cerca el disco. El disco interarticular. Ahí lo vemos, el disco interarticular. Ahí está. Mejor ahí. Entonces vean ustedes, el disco interarticular es un fibrocartílago que está entre las superficies articulares, entre las dos superficies articulares. Tiene la forma bicóncava. Tiene una parte superior, una cara superior, y tiene una parte inferior o una cara inferior. Este disco sirve para realizar movimientos en la articulación. Muchas veces cuando el disco interarticular resulta que sale de su lugar, se luxa el disco, y algunas personas tienen un sonido en esta articulación, en la temporomandibular. Es debido a que hay un problema a nivel del disco interarticular. Es decir, cuando abren la boca o cuando están masticando algún movimiento, generan un sonido en esa articulación. Es precisamente problema de este disco, ¿no? Problema del disco interarticular. Están los ligamentos que hemos nombrado. Además, la articulación tiene una membrana sinovial, que está por dentro de la cápsula, en la cara interna de la cápsula articular. Esa membrana sinovial genera el líquido sinovial, produce el líquido sinovial que lubrifica y nutre las articulaciones. Porque esta articulación es de tipo sinovial, ¿no?, desde el punto de vista estructural. Muy bien. Existen otros ligamentos, ya ligamentos accesorios de esta articulación, y tenemos 3 de ellos, los vamos a mostrar. Entre los ligamentos accesorios tenemos el esfenomandibular, el estilomandibular y el rafetérigomandibular. Y aquí encontramos el ligamento esfenomandibular. El esfenomandibular es un engrosamiento de la fascia interpterigoidea. Vamos a ver enseguida la fascia interpterigoidea.
Entonces viene del esfenoides hacia la cara interna de la rama ascendente del maxilar. Lo vamos a ver por detrás también. Ahí está. O sea, la cara interna a nivel de la espina de Spic. Recuerdan que hemos avanzado la cara interna de la rama ascendente. Ahí hay una pequeña apófisis, se llama apófisis lingular o espina de Spic. Ahí precisamente es donde termina el ligamento esfenomandibular. Existe otro ligamento que es el estilomandibular que refuerza esta articulación, el ligamento estilomandibular. ¿De dónde proviene ese ligamento? De la apófisis estiloides del temporal. Ahí está el hueso temporal. En la cara posterior inferior se encuentra esta apófisis llamada apófisis estiloides, donde se origina el ramillete de Riolano, que está formado por 2 ligamentos y 3 músculos. Uno de los ligamentos y que refuerza esta articulación es el ligamento estilo porque viene de la apófisis estiloide, mandibular porque termina en la mandíbula, en el ángulo de la mandíbula, en el gonion, que es el ángulo de la mandíbula. Entonces esos son los ligamentos de refuerzos que tiene la articulación de temporomandibular, la articulación temporomandibular. Muy bien. Tiene movimientos, en realidad es la única articulación de la cabeza que tiene movimiento. Existe el movimiento de elevación, existe el movimiento de descenso de la mandíbula, elevación de la mandíbula, descenso de la mandíbula. Propulsión es cuando la mandíbula se dirige hacia adelante. Retropulsión cuando la mandíbula se dirige hacia atrás. Y lateralidad o diducción. Estos movimientos son generados por la acción de los músculos masticadores, que lo vamos a ver enseguida. Ya el movimiento de rotación se produce en la articulación discomandibular. Los otros movimientos en la articulación temporomeniscal. Vamos a ir a la parte posterior de la cabeza para hablar de otras articulaciones. Las articulaciones que unen la cabeza con la columna vertebral. Ahí tenemos las articulaciones de los cuerpos vertebrales del cervical 3, cervical 4, cervical 5, cervical 6 y cervical 7. Las vértebras cervicales son en número de 7. La primera se llama atlas, la segunda se llama axis y luego viene la tercera, la cuarta, la quinta, sexta y la séptima vértebra cervical. Desde la tercera vértebra cervical hasta la séptima vértebra cervical, estos cuerpos vertebrales o estas vértebras están unidas por ligamento. Uno de ellos es este ligamento que vemos aquí, se llama ligamento nucal, ligamento nucal. El ligamento nucal o supraespinoso proviene del occipital, de la protuberancia occipital externa y de la cresta occipital. Desde allí se dirige hacia abajo y se va a insertar a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Entonces, como ven aquí, las vértebras cervicales tienen esta apófisis llamada apófisis espinosa. Las apófisis espinosas. Además, otro medio de unión de esta articulación son los ligamentos que unen, o los fibros cartílagos que unen los cuerpos vertebrales. Y cada cuerpo vertebral en su cara superior va a tener un gancho. A ver, vamos a separar
Les voy a dibujar mejor para que me entiendan. Esa es una vértebra cervical, una de estas, desde la tercera hasta la séptima. En su parte superior se encuentran unos ganchos o apófisis semilunares en la parte superior del cuerpo de la vértebra. Esto es el cuerpo. Y aquí lo representamos también el cuerpo, ¿no? En la parte superior, los ganchos o apófisis semilunares, que se articulan con la siguiente vértebra, ¿no? Así de esa forma. Aquí hay otros ganchos, la otra vértebra, y luego viene otra vértebra y se articula ahí, ¿no? En los ganchos. Y así sucesivamente, ¿ya? Esta articulación se llama articulación uncovertebral. Uncovertebral. La articulación de los cuerpos vertebrales con sus ganchos o apófisis semilunares. Esa es la articulación uncovertebral. Y entre una vértebra y otra vértebra se encuentra el disco intervertebral. Disco intervertebral. Aquí también un disco intervertebral. Y si dibujamos la otra vértebra, también vamos a encontrar aquí en la parte media el disco intervertebral. Los nervios salen por unos orificios, los nervios raquídeos, los que dan la inervación a los músculos. Muchas veces este disco intervertebral se luxa o se dirige hacia afuera, así como estoy dibujando, y comprime el nervio raquídeo que está saliendo por la columna vertebral y origina lo que se llama la hernia de disco, más común en la región lumbar, ¿ya? Ustedes han debido escuchar, tal persona está con hernia en la columna vertebral. Entonces eso es la hernia, la luxación o la salida del disco intervertebral que comprime al nervio raquídeo. Al comprimir al nervio va a originar dolor, puede originar hormigamiento, eso se llama parestesia en los miembros inferiores, o falta de sensibilidad, a eso se llama anestesia. Cuando no sentimos nada, eso es anestesia. O hipoestesia, cuando está disminuido la sensibilidad, eso es la hipoestesia. Entonces, la articulación de C3 a C7 está dado por los medios de unión, el ligamento nucal, los discos intervertebrales en la articulación uncovertebral. Y vamos a ver otra articulación, la articulación atlantoaxial. Atlantoaxial, ¿qué significa? La articulación que existe entre el atlas y el axis. y el axis. Muy bien, entre el atlas y el axis. Perfecto. Aquí esta articulación tiene una membrana, una cápsula articular, que a su vez tiene un ligamento, el ligamento transverso del atlas. Es el ligamento más importante de esta articulación atlantoaxial, ligamento transverso del atlas. Lo vamos a ver ese ligamento. Vamos a acercarnos ahí. Entonces ahí se encuentra el ligamento transverso. El ligamento transverso. El ligamento transverso prácticamente se inserta a nivel del atlas. El atlas tiene unas masas laterales, las masas laterales del atlas,
para que conozcamos, tiene un arco anterior y un arco posterior. Aquí vemos el arco anterior del atlas. Aquí en la parte posterior, el arco posterior y las masas laterales en la parte lateral. Tiene un agujero, el agujero vertebral. Y en el agujero vertebral se encuentra la apófisis odontoides, del axis, o diente del axis, que es eso que estamos viendo ahí, el diente del axis. Y el diente del axis se articula con el arco anterior del atlas, el arco anterior del atlas. Y uniendo esa articulación entre el diente del axis y el atlas, se encuentra este ligamento, el ligamento transverso, que va de una cara interna de la masa lateral a la otra cara externa de la masa lateral. De aquí, de este ligamento, se desprende unas fibras superiores, ese de ahí, el ligamento longitudinal superior, y otras fibras inferiores dirigen hacia abajo el ligamento longitudinal inferior. Entre esos tres ligamentos, entre el ligamento transverso, ligamento longitudinal superior, que se dirige hacia el occipital, al clivus del occipital, y el ligamento longitudinal inferior, que es este de aquí, que se dirige a la parte, al axis, se forma el ligamento cruciforme, como lo ven ustedes aquí. Así, ligamento longitudinal superior, ligamento transverso, ligamento longitudinal inferior y lateralmente el ligamento transverso. Esas tres estructuras forman el ligamento cruciforme del atlas. ¿Ya? Ese es el principal medio de unión de esta articulación atlantoaxial. Esta articulación inclusive atlantoaxial se une en la parte media y se une en las partes laterales también. Por eso hay articulación atlantoaxial. Medial es la articulación del apófisis odontoides con el arco anterior del atlas. Apófisis odontoides del axis con el arco anterior del atlas. Y la articulación atlantoaxial lateral es la articulación de las masas laterales con el cuerpo del axis. Masas laterales del atlas con el cuerpo del axis. Pero eso se realiza lateralmente. Y hay otra articulación, un poco más arriba, ya es la articulación del atlas con el occipital. Vamos acercando un poquito más. ¿Cómo se llamaría esa articulación del atlas con el occipital? Atlanto-occipital. Muy bien. Articulación atlanto-occipital. Esta articulación entre el atlas y el occipital es una condilar, ¿no? Los cóndilos del occipital. ¿Cuáles son las superficies articulares? Por parte del occipital, los cóndilos del occipital, que son uno derecho y otro izquierdo, y que se encuentran a cada lado del agujero occipital o foramen magnum. Aquí lo tenemos el foramen magnum, ¿no es cierto? Recuerden que el foramen magnum, o por delante y por detrás de los cóndilos, por delante y por detrás existen unos orificios. En la parte posterior, el agujero condilio posterior, que está por detrás del cóndilo, que pasa una vena emisaria. Pero este orificio anterior es muy importante, el agujero condilio anterior, por donde pasa el nervio hipogloso. Sale del cráneo el nervio hipogloso o 12º par craneal, el hipogloso mayor o simplemente hipogloso. Muy bien.
Eso recordando un poquito. Ahora vamos de nuevo a la articulación atlanto-occipital. Entre los medios de unión tenemos la cápsula articular. ¿Qué es la cápsula? Es una membrana de tejido conectivo que envuelve las articulaciones o rodea las articulaciones. Ahora, ¿y qué forma tiene? Forma de un manguito hueco. En este caso, tiene un orificio superior y un orificio inferior. El orificio superior se va a insertar alrededor del cóndilo del occipital. Alrededor del cóndilo, de la superficie articular del cóndilo del occipital. Y el orificio inferior se va a insertar alrededor de la superficie articular o cavidades glenoideas del atlas. Las cavidades glenoideas se articulan con los cóndilos del occipital. Esos son los medios de unión. Y existen los ligamentos. Existen ligamentos que unen la articulación. ¿Ya? Existen los ligamentos mediales y los ligamentos laterales. Ligamentos mediales y ligamentos laterales. Existe una membrana que une la articulación atlanto-occipital, que es la que estamos viendo aquí. Se llama membrana atlanto-occipital. Atlanto-occipital, que va desde el occipital hasta el atlas, ¿no? Va al arco anterior del atlas y al arco posterior del atlas. Desde el occipital al arco anterior y al arco posterior del atlas. Eso es un medio de unión de esta articulación atlanto-occipital. Es esta gruesa membrana que tenemos que se llama membrana atlanto-occipital. Otra articulación que tenemos en esta región es la articulación del hueso occipital con el axis. ¿Cómo se llamaría esa articulación entre el hueso occipital y el axis? ¿Ligamento atlantoaxial? No, la articulación entre el hueso occipital y el axis, ¿cómo se llamaría? Occipito axoidea u odontoidea. Occipito odontoidea. Muy bien. Occipito odontoidea. U occipito axial también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad de unir, o esta articulación tiene la finalidad de unir el occipital con el hueso axis, con el axis? Este es el axis y aquí está el occipital. ¿Y qué va a haber uniendo esta articulación? Ligamentos. Ligamentos. Uno de los ligamentos que une esta articulación es la membrana tectoria. Es una membrana fibrosa que se extiende de la región basilar del occipital. Recuerdan que el occipital tiene su apófisis en la parte anterior, por delante del agujero occipital, que se llama apófisis basilar. Basilar porque forma parte de la base del cráneo, ¿no? Y que es la que se articula con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. Y esa membrana tectoria, que se dirige desde la apófisis basilar por delante del agujero occipital, se va a dirigir a los cuerpos de las vértebras segunda y tercera vértebra cervical. Segunda y tercera vértebra cervical. Ese es el medio de unión, uno de los medios de unión de esta articulación entre el occipital y el axis. Existen otros medios de unión, los vamos a ir viendo, vamos a aislar y a ocultar la membrana, que son los ligamentos alares. Los ligamentos alares que se dirigen desde la parte interna de los cóndilos del occipital hacia el diente del axis. Y existe otro ligamento, vemos aquí, que es el ligamento del vértice del diente del axis. Ligamento del vértice. Va precisamente desde el vértice del diente del axis. Este es el diente del axis,
Desde su vértice se dirige hacia el reborde anterior del agujero occipital. Ven ustedes entonces la unión de esta articulación occipito-odontoidea se hace a través de la membrana tectoria, a través de los ligamentos alares y a través del ligamento del vértice del diente del axis. Muy bien. Y entre estas articulaciones se generan movimientos. Nosotros podemos flexionar la cabeza y extender la cabeza, ¿no es cierto? La flexión y la extensión de la cabeza se realiza en la articulación atlanto-occipital, al igual que la inclinación lateral en la articulación atlanto-occipital. Pero el movimiento de rotación, es decir, cuando decimos no, hacemos rotación de la cabeza. Ese movimiento se da ya en la articulación atlantoaxial, entre el atlas y el axis, donde el diente del axis rota sobre el arco anterior del atlas, a la parte de miología. La miología. Miología es el estudio de los músculos. Y vamos a ver los músculos que existen en la cabeza, ¿no? Y vamos a hablar de los músculos de la cabeza que se dividen en dos: músculos masticadores y músculos faciales. Los músculos masticadores son los destinados a la masticación. Y entre ellos tenemos músculo temporal, músculo pterigoideo medial, pterigoideo lateral y macetero. Esos 4 músculos son los que van a producir la masticación, es decir, van a producir movimiento de la mandíbula para la masticación. En realidad no son 4, ¿no? Son 8 porque hay uno a cada lado, ¿no? Entonces vamos a ir viendo los músculos. Muy bien. El primero de ellos es el músculo temporal. Temporal son 2 temporales, ¿no? Uno izquierdo y otro derecho. Veamos uno de ellos solamente, ¿no? El otro es lo mismo, ¿no? Igual que los huesos, ¿no? Muy bien. El músculo temporal tiene la forma de un abanico. Primero decirles que cada músculo tiene un origen y tiene una inserción. Cuando yo les pregunto dónde se origina el músculo temporal, me van a decir en tal parte, y dónde termina o dónde se inserta en tal parte. ¿Ya? Entonces tiene un origen y tiene una inserción. Tiene sus relaciones y tiene su movimiento y su inervación también. ¿Ya? Entonces, ¿qué nervio inerva el músculo temporal? Tal nervio. ¿Qué movimientos produce el músculo temporal? Tal movimiento. Y es lo que vamos a ir viendo enseguida. Entonces, primero vamos a hablar del origen y de la inserción. ¿Dónde se origina el temporal? En la línea curva temporal inferior del parietal. Línea curva temporal inferior del parietal y en la cara externa del ala mayor del esfenoides y en la carilla temporal del frontal. Ya ustedes lo saben eso, ¿no? Lo que les estoy nombrando, ya ustedes saben perfectamente dónde se encuentra, ¿no? Ese es el origen. Va a tener unos fascículos anteriores, unos fascículos medios y unos fascículos posteriores. Desde allí se dirige hacia abajo, vean el músculo temporal, insertándose también en la cara externa de la escama del temporal, es decir, en la cara exocraneal de la escama, donde se encuentra la fosa temporal. Esto es la fosa temporal. Se llama así fosa temporal porque está, primero, formado por el hueso temporal y segundo, porque el contenido es el músculo temporal. Es la fosa temporal. Cuando pasa el arco cigomático ya hay otra fosa, ¿no? Ahí es la fosa infratemporal. La fosa infratemporal. Entonces, el músculo temporal
ya en la parte inferior se va a transformar en un grueso tendón. ¿Y dónde va a ir a terminar este músculo? En la apófisis coronoides de la mandíbula. A ver, vamos a retirar vamos a ocultar. Ahí está el músculo temporal, que lo veamos mejor. Insertándose en la apófisis coronoides de la mandíbula. Inclusive algunos fascículos se dirigen al borde anterior donde se encuentra la cresta bucinatriz, borde anterior de la rama ascendente. Esta es la rama ascendente de la mandíbula. Este es su borde anterior. Y vean también el músculo temporal terminando en el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula. Esa es la inserción del músculo temporal. Ahora vamos a ver otro músculo, que es el músculo macetero. Es otro músculo que es músculo de la masticación. Y ahí lo tenemos, el macetero. Son dos también, ¿no? Uno izquierdo y otro derecho. Aquí está el del otro lado. Y vamos con este del lado derecho, ¿no? Músculo macetero. Músculo macetero tiene un origen y tiene una inserción de forma cuadrilátera. El músculo macetero va a tener dos fascículos, un fascículo superficial y ahí internamente un fascículo profundo, pero ambos forman el macetero, ¿no? ¿Dónde se origina? En la apófisis cigomática, en el borde inferior de la apófisis o arco cigomático. Algunas fibras del fascículo profundo llegan hasta la apófisis coronoides de la mandíbula, ¿ya? Los fascículos profundos. Entonces, desde allí, desde el borde inferior del arco cigomático, se dirigen hacia abajo y van a terminar en la cara externa, el músculo macetero, en la cara externa de la rama ascendente. Cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Esa es la inserción del músculo macetero. Y los otros músculos, los músculos de la masticación son los músculos pterigoideos. Pterigoideo interno o medial y el músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral. ¿Dónde se originan estos músculos? El músculo pterigoideo interno y el pterigoideo externo. A ver, vamos a ubicarlos primero para poder ubicar a los músculos pterigoideos. Aquí tenemos el músculo pterigoideo lateral, ¿ya? El pterigoideo lateral tiene dos cabezas, una cabeza superior y una cabeza inferior. La cabeza superior o cabeza esfenoidal, vean, esta es la cara lateral o la cara exocraneal de las alas mayores del esfenoides. Entonces, en la cara externa del ala mayor del esfenoide se origina la cabeza superior del músculo pterigoideo lateral. Y si tiene otra cabeza, la cabeza inferior, ¿dónde se va a originar? Se llama cabeza pterigoidea, porque se origina en la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoide. Y esas dos cabezas se van a unir, unidas, así, van a ir a terminar en la parte interna del cuello del cóndilo de la mandíbula. Este es el cuello del cóndilo de la mandíbula y algunos fascículos van a ir a terminar en el disco interarticular de la articulación temporomandibular. Vean, ahí está el disco de la articulación temporomandibular y ahí está yendo a terminar también, como lo ven ustedes, el músculo pterigoideo lateral. Ahí, la cabeza superior del pterigoideo lateral, la cabeza inferior o esfenoidal, inferior o pterigoidea y superior o esfenoidal. Y ahí, en el cuello del cóndilo de la mandíbula y en el disco
interarticular de la ATM, de la articulación temporomandibular. Retiramos ahí y solo vemos el músculo, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es el pterigoideo medial? El pterigoideo medial, vamos a verlo enseguida. Ahí ya vemos el músculo pterigoideo medial. ¿Dónde se origina el músculo pterigoideo medial? Recuerden que existe una fosa entre las dos alas de la apófisis pterigoides, es la fosa pterigoidea. Ahí se está originando este músculo, el músculo pterigoideo medial. Y también en la apófisis piramidal del palatino. Recuerdan que la apófisis pterigoide tiene una escotadura, la escotadura pterigoidea. Y quien ocupa la escotadura pterigoidea es la apófisis piramidal del palatino. Entonces también se está originando, porque por debajito de la fosa pterigoidea está la escotadura y estaría la apófisis piramidal del palatino. Ahí también se está originando este músculo pterigoideo. Desde allí se dirige hacia atrás, hacia abajo y hacia afuera y va a ir a terminar en el ángulo de la mandíbula, en la cara interna de la rama ascendente del ángulo de la rama ascendente de la mandíbula. Se llama ángulo de la mandíbula. La unión del borde posterior con el borde inferior de la rama ascendente forma el ángulo de la mandíbula, donde hay un punto craniométrico que se llama gonión. Gonión es ángulo, ¿no? Entonces ahí es el pterigoideo. Entonces ya tenemos, vean, las inserciones, el origen y las inserciones de los músculos masticadores. ¿Y cuál es la función de los músculos? Son los que van a producir elevación, descenso, propulsión, retropropulsión y lateralidad o diducción de la articulación temporomandibular. ¿Cuáles son los músculos que producen elevación de la mandíbula, que elevan la mandíbula? Ahí tenemos el músculo temporal y el músculo macetero y el músculo pterigoideo medial. Esos son los que elevan la mandíbula. Luego tenemos los músculos, el músculo pterigoideo lateral. Músculo pterigoideo lateral, cuando se contrae uno, lleva hacia los lados la mandíbula. Eso se llama movimiento de lateralidad o diducción. Y cuando se contraen los dos, llevan hacia adelante la mandíbula. Quien lleva hacia atrás la mandíbula o retropulsión es los fascículos posteriores del temporal. Y veamos entonces esos movimientos. ¿Ven? Ese es el movimiento de elevación de la mandíbula. Hay elevación. ¿Quién produce la elevación? Músculo temporal, músculo macetero, músculo pterigoideo medial. Retracción de la mandíbula o llevar la mandíbula hacia atrás, el fascículo posterior del músculo temporal. Hacia atrás, retracción o retropulsión, también llamado, llevar la mandíbula hacia atrás, y vean cómo se mueve la articulación temporomandibular por la acción de estos músculos, del músculo temporal, en este caso de su fascículo posterior. Y aquí va a estar el disco intervertebral que prácticamente va a coordinar los movimientos que existen en esta articulación. Y va a evitar el choque entre los huesos, ¿no? Y vean ustedes cómo, si nos concentramos aquí en la parte basilar de la cara exocraneal de la escama del temporal, hay dos tubérculos, tubérculo cigomático anterior y tubérculo cigomático posterior, y el tubérculo articular. Vean, esas tres estructuras van a evitar que el cóndilo de la mandíbula se luxe, porque vean, cuando existe el movimiento, prácticamente hay
la raíz transversa de la apófisis cigomática, evita, que es el tubérculo articular, ¿no? Evita juntamente con el tubérculo cigomático anterior y el tubérculo cigomático posterior, evita que se luxe la articulación o el cóndilo de la mandíbula, ¿no? El cóndilo de la mandíbula. Además tiene ligamento que también evita que se luxe. Luxe es que salga fuera de su lugar, ¿no? Eso se llama luxación. Es la incongruencia articular. ¿Ya? Entonces los ligamentos y la cápsula articular también son medios de unión, evitando la luxación de la articulación. Pero muchas veces se luxa. Algún movimiento exagerado se luxa, sale fuera de su lugar. Entonces hay que bajar la mandíbula con los dedos y llevarla hacia atrás para colocarla a su posición. Ese es el método de reducción de esta articulación. Entonces vean ustedes movimientos, ¿no? Muy bien, los músculos faciales, también llamados músculos de la mímica facial. Músculos de la mímica facial. Y existen músculos que se encuentran alrededor del globo ocular. Son los músculos de los párpados y de la ceja. Existen músculos que se originan o se encuentran alrededor de las fosas nasales. Músculos nasales o músculos de la nariz. Y músculos que se encuentran alrededor de los labios o de la boca, ya son los músculos labiales. Entonces, así los dividimos a los músculos faciales. Son los músculos que se encuentran alrededor de las aberturas, ¿no? Como ser las fosas orbitarias, fosas nasales y la fosa bucal. Los músculos alrededor de los músculos de los párpados y de las cejas, entre ellos tenemos el músculo occipito frontal. Entonces ahí lo vemos. ¿Por qué se llama occipito frontal? Estamos hablando de un músculo de la región de los párpados o de las cejas, llamado occipito frontal. Se llama occipito frontal porque tiene una porción occipital y una porción frontal. La porción frontal se va a originar en la cara anterior, en la piel de la cara anterior del hueso frontal o de la frente, ¿no? A nivel de la región superciliar y región ciliar. Como son músculos cutáneos, se van a insertar en la piel. Desde allí el músculo frontal se va a dirigir hacia atrás, pero ya no en forma de músculo, en forma de una aponeurosis. Esta aponeurosis se llama galea aponeurótica o aponeurosis epicraneal o capitis. Y se va a continuar en la parte posterior con el músculo occipital. El músculo occipital que se va a insertar a nivel de la línea nucal superior en unas ramas en la cara externa de la apófisis mastoide del temporal. Entonces, esas dos porciones, porción occipital y porción frontal, van a estar unidas a través de la aponeurosis epicraneal. Bueno, entonces retomamos los músculos de la cara, músculos de la mímica facial. Entonces hemos hablado ya del músculo occipito frontal, luego vamos a hablar de este otro músculo, el músculo piramidal o procerus, o procer simplemente. Es un músculo que se inserta también en la piel. Todos estos son músculos cutáneos. Algunos músculos solo se insertan en los huesos. Entonces este músculo piramidal o procerus que se inserta en el dorso de la nariz y en la piel de la región ciliar, ¿ya? En la piel que cubre el hueso nasal y en el cartílago nasal lateral. ¿Cuál es la acción de este músculo?
desciende el ángulo medial de la ceja, músculo depresor o superciliar. Este músculo también tiene un origen en la piel de la región ciliar y de la región frontal y va a ir a terminar en la piel de la ceja, ¿no? En la piel de la ceja. ¿Cuál es la acción de este músculo? El músculo depresor o superciliar. Eleva la porción medial de la ceja y porción medial y lateral de esta región nasal lateral. Entonces esa es la función que tienen. Principalmente, si decimos en una sola palabra todo eso, desciende la ceja, ¿no? Desciende la ceja. Sigamos viendo los músculos de la región nasal, los músculos de la nariz. Tenemos al músculo nasal que se divide en dos, porción transversa y porción nasal. ¿Dónde se origina la porción transversa del músculo nasal? En la piel del surco nasolabial y en el dorso de la nariz. Aquí es el surco nasolabial y en el dorso de la nariz. Y la porción alar, también en la piel del surco nasolabial, en el ala de la nariz. Esto es el ala de la nariz. ¿Y cuál es la función? La función de este músculo alar. Abre el ala de la nariz y aumenta el diámetro que tiene las aberturas nasales. Y otro músculo que se encuentra en esta región de la nariz es el músculo depresor. Depresor del tabique nasal. Se origina en la fosita mirtiforme, por eso también se llama músculo mirtiforme. La fosita mirtiforme o fosita incisiva del maxilar. Y va a ir a terminar a nivel del ala de la nariz y del tabique de la nariz. El tabique está aquí en la parte media. ¿Y cuál es la función de este músculo depresor? Disminuye, ¿no? El ala de la nariz estrecha el diámetro transverso del orificio nasal. Esa es la función que tiene este músculo. Y luego si nos vamos ya a la parte inferior, tenemos los músculos de los labios. Ya los músculos de los labios se dividen en músculos dilatadores y músculos constrictores. Dilatadores de la boca y constrictores de la boca. Y vamos viendo cada uno de esos músculos. ¿Ya? Entonces, primero de ellos, el elevador del labio superior y del ala de la nariz, es este de aquí. Aquí está el labio superior, aquí el labio inferior, y la parte externa del labio se llama comisura de los labios. Comisura de los labios. Y el labio, la piel del labio superior o inferior, eso se llama bermellón. Bermellón. Y ese surco que está por debajo de la nariz, que va al labio superior, se llama filtrum. Y el surco que está al lateral del filtrum y que se dirige o lateralmente a la nariz, se llama surco nasolabial. Es solo para que ustedes se ubiquen donde, cuando hablemos de comisura o surcos, ya sepan ustedes qué es, ¿no? Entonces, el primer músculo del músculo de la boca es este de aquí, el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, donde se inserta en la apófisis ascendente o apófisis frontal del maxilar, en el ala de la nariz, en el ala de la nariz y en el labio superior. ¿Cuál será la función? El nombre lo dice, ¿no? Eleva el labio superior. Eleva el labio superior principalmente. ¿Ya? Tenemos otro músculo, el músculo elevador del labio superior solamente. Elevador, donde se origina en el borde o en la porción infraorbitaria.
¿Y dónde va a ir a terminar? En el labio superior. En el labio superior. ¿Cuál es la función de ese músculo? El nombre lo dice. Eleva el labio superior. Por eso se llaman músculos de la mímica facial, ¿no? Elevan el labio, algunos van a deprimir el labio, la nariz, la dilatan o la estrechan. Eso cuando hacemos la mímica o los movimientos de la cara, ¿no? Entonces, elevador del labio superior, ¿no? Luego tenemos el músculo elevador del ángulo de la boca. El ángulo de la boca. El ángulo o comisura también se llama, ¿no? Se origina en la fosita del maxilar, o su origen en la fosita, y termina en el ángulo de la boca. Termina en el ángulo de la boca. Entonces se origina en el maxilar y termina en el ángulo de la boca. ¿Cuál es la función? También el nombre lo dice. Eleva el ángulo de la boca. Eleva el ángulo de la boca. Un poco más lateral tenemos los músculos cigomáticos. Cigomático menor y cigomático mayor. Vamos con el cigomático menor. ¿Dónde se va a originar el cigomático menor? En la cara externa del hueso malar. Cara externa del hueso malar y va a ir a terminar en el labio superior y en el ángulo de la boca. Por debajo del cigomático, del músculo cigomático menor, está este otro músculo que se llama cigomático mayor. El cigomático mayor también se origina en la cara externa del hueso malar, de ahí se dirige hacia abajo y hacia adelante y hacia adentro para ir a terminar también el ángulo de la boca. ¿Cuál es la función de estos dos cigomáticos? Elevan el ángulo de la boca, principalmente el músculo cigomático mayor eleva lleva hacia afuera y hacia arriba el ángulo de la boca. En la acción de la carcajada, por ejemplo, ¿no? Una cosa es reír y otra cosa es la carcajada, ¿no? La carcajada ya es la risa exuberante, ¿no? Entonces, esta función que ejercen estos dos músculos, principalmente el cigomático mayor, de elevar mucho más el ángulo de la boca, ¿no? Estirándola prácticamente hacia arriba y hacia afuera en la acción de la carcajada. Es el músculo de la carcajada, cigomático mayor. Y existe otro músculo, a ver, lo vamos a localizar. El músculo bucinador. Ahí lo tenemos de color amarillito ahí adentro. El músculo bucinador. ¿Dónde se origina el músculo bucinador? En el rafe pterigomaxilar, en los bordes alveolares del maxilar y de la mandíbula, en la cresta bucinatriz. Recuerdan que la cresta bucinatriz es el borde anterior de la rama ascendente, ahí está la cresta bucinatriz. ¿Y dónde va a ir a terminar este músculo bucinador? En el ángulo de la boca. En el ángulo de la boca. Tiene una particularidad el músculo bucinador, que es perforado por ese conducto que estamos viendo ahí. Y vean cómo lo perfora al bucinador. Se llama conducto parotidio o conducto de Stenung. ¿De dónde proviene ese conducto? Proviene de la glándula parótida. Es una glándula salival, produce saliva. Está por detrás de la rama ascendente del maxilar. Ahí está la glándula parótida. Y la saliva va por este conducto hacia la boca. Conducto parotidio, perfora el músculo bucinador y va a ir a terminar en la boca a nivel del cuello del segundo molar superior. Ya esa es la particularidad que tiene. Además va a estar en relación con esta bola adiposa. La bola adiposa de Bichat, que se encuentra en las mejillas. En las mejillas, ¿no? En los laterales de la boca. En los cachetes, como decimos vulgarmente, ¿no? Muchas veces esta bola adiposa de Bichat es muy exagerada, incluso las mejillas abultan como si estuviera con una bolita de mocochinchi, ¿no?
Y muchas mujeres, especialmente al tener porque es antiestético muchas veces, se retiran esa bola adiposa. Se llama bichectomía, la retirada. Pero hay que tener cuidado en el momento de retirar con este conducto, con el conducto de Stenón, porque transporta saliva. Imagínense, por estética se retira esta bola adiposa y se lesiona el conducto de Stenón, como ya ha sucedido. ¿Y qué es lo que va a salir por aquí si se lesiona el conducto de Stenón? Va a salir en la mejilla, va a escurrir, como se dice, saliva, ¿no? La saliva. Y ahí imagínense esa mala praxis, ¿no? Esa negligencia que se ha producido por retirar la bola adiposa de Bichat o bichectomía. Muy bien, esto en relación al músculo bucinador y cuál es la función. Alarga la hendidura labial, tiene esa función de alargar la hendidura labial. Y cuando la boca está distendida, expulsa el aire de la boca, este músculo bucinador. Es el músculo del silbador, ¿no? Eso es lo que expulsar el aire de la boca en la acción de silbar. O el músculo del trompetista también se llama, la acción del bucinador, porque expulsa el aire de la boca en la acción del trompetista, ¿no es cierto? El músculo frontal, vamos a volver un poquito aquí al músculo frontal cuando estamos hablando de la acción. Cuando se contrae el músculo frontal produce unas arrugas en la frente, unas arrugas transversales. Muy bien. Sigamos viendo los músculos de la boca, ¿no? Ya hemos hablado de los músculos elevadores y los cigomáticos y el músculo bucinador. Hay otro pequeño músculo que es inconstante, que también lo vemos en el ángulo de la boca, que muchas veces no se lo encuentra, es el músculo risorio. El músculo risorio. Músculo risorio o risorio de Santorini es un músculo que viene de la región masseterina hacia la comisura de los labios. ¿Ya? Ahí tenemos el músculo risorio de la región masseterina. Este es el músculo massetero, ¿no? Que hemos visto hace un momento, el músculo masticador. La región masseterina hacia la comisura de los labios, ¿no? Hacia la comisura de los labios. ¿Cuál es la función? Como su nombre lo indica, risorio produce la risa, ¿no? Porque lleva hacia afuera la comisura de los labios. Es un músculo superficial, delgado, ¿no? Muy bien, sigamos viendo los músculos. Tenemos ya en la parte inferior de la boca el músculo depresor del ángulo de la boca. Músculo depresor del ángulo de la boca. Este músculo se origina a nivel del tubérculo mentoniano y en la línea oblicua externa de la mandíbula y se dirige hacia la comisura de los labios. ¿Cuál es la función? Desciende el ángulo de la boca. Cuando estamos tristes o queremos hacer una expresión de tristeza, descendemos el ángulo de la boca, ¿no es cierto? Y existe este otro músculo que es el músculo depresor del labio inferior, o músculo cuadrado del mentón también se llama. También se origina en la línea oblicua de la mandíbula y va a ir a terminar en la porción media del labio inferior. ¿Cuál es la función? Desciende el labio inferior, ¿no es cierto? Desciende el labio inferior, su nombre lo indica, depresor del labio inferior. Y hay otros músculos que es el músculo mentoniano, también llamado borla del mentón. El músculo mentoniano que se origina en la fosisa incisiva de la mandíbula y termina a nivel del mentón. Termina a nivel del mentón. Eleva y protruye el labio inferior.
eleva y existe un músculo accesorio aquí que muchas veces origina una pequeña depresión en el mentón. Algunas veces decimos, esa persona tiene como un huequito aquí en el mentón, un músculo accesorio del mentoniano, ¿no? No está en todas las personas, ¿no? No está en todas las personas. Y también tenemos este otro músculo. Ya son los músculos orbicular de la boca. El orbicular de la boca ya es un músculo constrictor de la boca. Tiene una porción periférica, ahí está la porción marginal o periférica del músculo orbicular de la boca u orbicular de los labios. Esa es la porción periférica. Y tiene una porción labial o porción central, donde se inserta la porción periférica. La porción periférica se inserta en la piel, que está por encima del labio superior. Algunas fibras son reforzadas por músculos que provienen, músculos de la vecindad, como el músculo bucinador, el músculo depresor de la boca, el elevador del ángulo de la boca. Son fibras extrínsecas que refuerzan la porción marginal del orbicular de la boca. Y hay fibras intrínsecas, o músculos incisivos, ¿no? Y esa es la porción labial que corresponde al labio propiamente dicho. Al labio propiamente dicho, ¿no? ¿Cuál es la función de este músculo? Oclusión de la boca, ¿no? Oclusión de la boca. Además, este músculo proyecta los labios hacia adelante en la acción del beso, por ejemplo, ¿no? Existe el compresor del labio, que es un músculo que se encuentra en la parte interna, de los labios, ya en la mucosa de los labios, ya internamente, que se llama compresor de los labios. Ese músculo comprime los labios en la acción de succión o de mamar. El recién nacido, el bebé, cuando está mamando, genera una succión del pezón de la mamá, de la glándula mamaria, por acción de este músculo, compresor de los labios. Compresor de los labios, que es un músculo que está por dentro, vuelvo a repetir, del músculo orbicular de los labios. Orbicular de los labios. Y existe un otro músculo, vamos a ver si conseguimos aquí, es el músculo platisma. Músculo platisma, lo estamos viendo. Músculo platisma que tiene su origen, un origen superior y una inserción inferior. El origen superior es en la protuberancia occipital, en la protuberancia mentoniana, la protuberancia del mentón, en el borde inferior de la mandíbula, en la línea oblicua de la mandíbula y en la piel de las mejillas y de la comisura de los labios. Desde allí se dirige hacia abajo, cubre el cuello y va a ir a terminar a nivel de la piel de la cintura escapular. La cintura escapular que está formada por la clavícula y la escápula. Entonces a ese nivel de la cintura escapular y algunas fibras se dirigen a la fascia temporal, a la fascia pectoral, a la fascia del músculo pectoral. ¿Ya? Esa es la inserción del músculo platisma o cutáneo del cuello, también se llama. ¿Cuál es la acción? Baja el mentón, ¿no? Es decir, baja el labio, la mandíbula, ¿no? Esa es la acción. Recuerdan cuando hemos hablado de los músculos masticadores, como el temporal, macetero, el pterigoideo medial, que tienen la función de elevar la mandíbula. Y vean quién produce el descenso de la mandíbula. Ahí está el músculo platisma.
Además, el descenso de la mandíbula, aparte de este músculo, es prácticamente la gravedad, ¿no? La gravedad también hace descender la mandíbula, ¿no? Muy bien. Ok, esos son los músculos entonces de la mímica facial. Músculos de la mímica facial.